Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su amigo y hermano Sony con una enseñanza más de la Sagrada Escritura, trayéndole siempre las noticias que se están generando de continuo en el mundo y sobre todo con los ojos puestos en el reloj profético de Dios, que es el pueblo de Israel también. Como aquí siempre le hemos hablado, es necesario que el pueblo de Dios se escudriñe la Sagrada Escritura, estudie la palabra de Dios y que sientan que van creciendo cada día más, se van metiendo más la palabra y que conozcan más de la palabra de Dios. Cada día es importante porque vivimos en tiempos difíciles, hermanos, momentos que el mundo está viviendo conflictos de todo tipo, de toda índole, y es necesario, hermanos, que el pueblo de Dios se meta en la palabra de Dios, se meta de lleno ya, porque ya es hora, ya está a las puertas el Señor. Y así le puse el título hoy, el tema de hoy: Cristo viene ya, hermano. Cristo viene ya. En cualquier momento el Señor Jesucristo va a tocar esa trompeta, y de lo cual vamos a estar hablando un poquito también de estas interpretaciones de las trompetas, porque hay una trompeta que toca el mismo Señor Jesucristo, hay otra trompeta que son de los juicios. Y es importante distinguir lo que está ocurriendo en los tiempos. Y aquel cristiano que no conoce los tiempos que estamos viviendo, hermano, definitivamente es momento, es hora ya que se levanten de ese sueño. Como dice Romanos 13:11, hermano, es necesario que se despierten ya, porque ya hay que despertarse, hermano. Ya Cristo está a las puertas, Cristo va a venir en cualquier instante, en cualquier momento se va a dar en ese gran evento que están negando mucho, que es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Aprovechamos, hermanos, saludos de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos de latinoamericanos, del norte, sur, Centroamérica, de donde llegue este programa, hermano. Así que es importante que sepa que aquí no lucramos con la palabra de Dios, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no vendemos nada, ni te solicitamos que nos envíes dinero. Nada de estas cosas nos interesa. Nos importa solamente que tú escudriñes y aprendas juntamente con nosotros sobre la palabra de Dios. Está escrito en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y para que no seas confundido por todo este movimiento de apostasía que está arrasando con todas las iglesias a nivel mundial, hermano. Es importante entonces que estemos claros en la palabra de Dios. Suscríbete en este canal totalmente gratuito, hermano. Aquí recibe las notificaciones una vez que se suban los programas cada semana que se suben. Si Dios lo permite, hasta cuando Él venga, ya en ese momento ya no se van a dar más programas. Así que, hermano, es importante que le des tu fuerte like, tu fuerte amén allí, y compartas el link de esta enseñanza. Cada vez que tú le das me gusta, hace que el algoritmo de YouTube genere que este mensaje se vaya a más personas, le llegue el video a más personas. Y aunque tú creas que no estás haciendo nada, estás haciendo bastante con eso, hermano. Y el Señor te está llamando la atención a que hagas esto, hermano. Que propague la verdad, porque ya es tiempo, hermano, que el Señor va a venir muy pronto. Aquí no estamos para hacer negocios de la palabra de Dios ni vender nada. Solamente nos interesa que tú estés atento, alerta, porque Cristo viene ya. Así que vamos a comenzar con este programa, hermanos, sin más rodeos. Vamos a comenzar. Cristo viene ya. Comencemos por las noticias, lo que se está dando allá en Medio Oriente. Sabes que allá está el reloj profético en el cual estamos llevando las profecías y la cronología de los tiempos que estamos viviendo. Dice el Euronews aquí: el fuego en Líbano trae conflicto a Siria, ahora después de la tregua. Y esto es lo que estamos viendo, hermano, que este lugar, el Medio Oriente, es objeto de ataque, como se están dando ataques allá en Siria, así como en Cisjordania, como en el Líbano, como en el sur de Israel, como es el lugar de Gaza, como estamos viendo aquí. Por todos los frentes hay guerra alrededor de Israel y contra Israel, y todos estos enemigos, como en Gaza, como lo dije, en Siria y en Líbano. Así lo mostramos en estas imágenes. Y en Cisjordania, donde se encuentra Judea y Samaria, hermano, y es parte de la profecía de la cual se menciona. Todos estos lugares son altamente zonas que están cumpliendo las profecías, están cumpliendo la profecía a la perfección. Y si tú no conoces acerca de la profecía, hermano, es necesario que conozcas ya, hermano. Ya es tiempo
despiértate, hermano, despiértate y analiza y ve y ponte alerta, atento y estar velando, porque así dice el Jerusalem Post: armas rusas en manos de Hezbollah, dice hallazgo reciente del FDI. Bueno, estamos viendo cómo Rusia se está metiendo y está cerca ya en los altos del Golán, hermano, como lo dimos anteriormente en las conferencias anteriores. Estamos viendo cómo Rusia se está acercando cada día más a Jerusalén y montando su área donde van a montar su ataque para la invasión, que habla de Ezequiel 38 y 39 sobre esa guerra de Gog y Magog que se dará en el momento de la tribulación, hermano. Ya la iglesia no esté aquí. Pero entonces es importante que estemos atentos, hermano, a lo que está ocurriendo en el mundo, y siempre confesando nuestros pecados con el Señor, que Él nos perdone, el arrepentirnos de corazón, y que el Señor nos tome por digno de escapar de todas estas cosas que se van a venir al mundo, hermano. Dice aquí: Hezbollah tiene armas rusas de última generación, así advirtió Netanyahu, y según la fuente informativa para la FDI, así como de la Mossad y todos estos ejércitos especializados que tiene Israel, que conocen con su alta tecnología en cuanto a espionaje y todo de las fuentes enemigas de Israel, cómo se enteran de todas estas cosas y están enterados de todos los movimientos que se están realizando, así como se descubre esto, que las armas rusas, también un apoyo ruso sin limitaciones a estos pueblos que son terroristas, son enemigos de Israel y de los cristianos, que buscan eliminar a los judíos, que buscan eliminar a los cristianos. A ellos no les importa, hermano. Estos terroristas son las herramientas que están cumpliendo también las profecías, y se cumplen las profecías que hablaban sobre el Salmo 83, todos estos enemigos que rodean a Israel. Aquí dice la noticia: Hezbollah tiene armas rusas de última generación. Son armas de alto calibre, hermano, lo cual es la vida de los judíos en Israel está en peligro. Aquí dice el Jerusalem Post dice así: prepárense para lo peor. Y así lo está advirtiendo este ex jefe militar, que está a estar listo ante ataque de Hezbollah. Pues ellos están fuertemente armados ahora, hermano, por parte de Rusia. Y claro que esto es ya un indicio, como que la gente habla así: será la tercera guerra mundial, hermano. Sabemos que de las guerras, y que hemos hablado aquí en varias ocasiones sobre las guerras de Gog y Magog, de Hezbollah, la guerra de que tiene Hezbollah a nivel del Líbano, en el norte de Jerusalén, lo que han tenido con Hamas en el sur, y con todo esto Houthi al sur también, y todos los sirios, hermano, Irán, Irak, todos estos lugares, todas estas que son cercanos, son vecinos de Israel, están tratando de cumplir, ellos no saben, pero están cumpliendo la profecía, están cumpliendo exactamente tal cual estaba escrito, que todos los enemigos de Israel serían enemigos, los vecinos serían enemigos, y todos ellos caerían. Todos van a caer, y van a caer redondito, hermano, porque así lo dice la palabra de Dios. Dice aquí: Israel ataca almacenes clandestinos de armas de Hezbollah en Siria. Entonces, Israel está atacando todos estos puntos donde guardan todo tipo de armamento bélico que son para eliminar a Jerusalén. Obviamente ellos están haciendo ataques dirigidos y eliminando la posibilidad de eliminar a civiles. O sea, no es contra los civiles, sino contra los terroristas, estos ataques. Lo cual las noticias siempre tratan de hacer son amarillistas, y tratan de enfocar las cosas como no son. Aquí el alto el fuego en el Líbano trae definitivamente otro conflicto, y que se está generando en Siria, hermano. Dice aquí el Jerusalem Post: Hezbollah planeaba usar armas químicas, imagínense, contra soldados israelíes en Líbano. Este es otro nivel de ataque, hermano, y los cuales Netanyahu está llamando la atención al mundo de que deben frenar esto, porque ellos van a responder definitivamente. Israel va a responder, y así lo hace. Israel advierte a Siria si ayuda a Hezbollah a rearmarse. Va a tener sus repercusiones, así como lo dice aquí el presidente Ben-Gvir, que pide a Netanyahu reanudar la lucha contra Hezbollah en el Líbano. ¿Y qué dice la profecía? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la profecía? Dice así en Mateo 24:6. Dice así: y oiré de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
todas estas guerras que se están dando, hermano, y los rumores de guerra, todo ese complot que hay, la confabulación que se menciona en Salmo 83, se está dando frente a nuestros ojos y se está desarrollando, y hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, hermano, que la verdad en la iglesia no se está predicando ni se le está advirtiendo a la iglesia que el tipo de gracia está por culminar y por cerrarse, y muchos están ya negando que se va a dar el rato de arrebatamiento, y entonces bajando la guardia y relajarse, y entonces que el mundo le quite esa bienaventuranza, esa promesa, gran promesa que el Señor nos dice en su palabra. Dice Salmo 83: venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria de nombre en Israel. Y así es como se han enfocado todos estos terroristas que quieren eliminar, tienen ese espíritu demoníaco en sí, que están cumpliendo lo que dice la profecía tal cual está escrita. Y todo esto nos advierte que tan cercanos estamos del rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Efectivamente, lo que se menciona en Ezequiel 38 dice así: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él, Persia, Cus y Fud, con ellos, todo ello con escudo y yelmo, Gomer y toda su tropa, la casa de Togarma, de los confines del norte y toda su tropa, muchos pueblos contigo. Aquí hemos mencionado muchas veces sobre esta guerra, hermano. Hemos hablado de todos los puntos de vista, de todas las profecías, cómo se está armando frente a nuestros ojos, y vemos toda la participación de estas naciones como son Rusia, Persia, que es Irán, Cus, Fud, hermano, Libia, Togarma, que es Turquía, y todas sus tropas. Aquí vemos que muy pronto se va a dar el rapto del arrebatamiento de la iglesia, y la gente en la iglesia se le está predicando de prosperidad, se le está predicando sobre saca ese grande que tienes adentro, que confiésalo con tu boca, que decláralo, que decreta, todas estas cosas que son para despistar al cristiano del camino y desviarlo, y que se duerman y que bajen la guardia y que no estén buscando en espíritu y en verdad sobre aquello que estamos esperando, que es el gran evento, el mega evento que se dará en forma oculta para muchos. Pero lo que están escuchando este programa, que ya dirán ellos entre sí, ya aburre que te estén hablando que Cristo viene y Cristo no viene nada. Muchos lo tienen por tardanza, pero ya es el tiempo, por el periodo, como ya hemos llevado los tiempos y la cronología, las fechas, como hemos desarrollado y sacado las cuentas aquí. Hemos dicho en muchas ocasiones en que estamos al final del siglo, el cambio de milenio, y falta muy poco para que comience el séptimo milenio, o sea, los 1000 años del gobierno de Cristo, y falta entonces, ¿no?, un poquito de tiempo en el periodo de gracia que ya está a punto de cerrarse, porque ya se va a ser levantada la iglesia y comenzará ese periodo de la tribulación, la gran tribulación. Ezequiel 38 nos está advirtiendo claramente, hermano. Estamos viendo cómo las tropas rusas se están moviendo hacia los altos de Golán, ahí es donde están, ahí cerca, hermano, ya de Jerusalén, montando sus barricadas y sus fuentes, donde van a depositar armamento bélico que es para atacar y a invadir a Israel. En estos momentos es importante que conozca, hermano, que estos gobiernos todos están cumpliendo la profecía, aunque la mayoría de ellos no sabe lo que están haciendo. Putin amenaza con atacar a Kiev con misiles hipersónicos Oresnik. Estamos viendo que esto es una escalada a otro nivel, a estas amenazas que está haciendo Rusia para ya derrotar a Ucrania y anexarla para su propósito. Hermano, estamos en el tiempo del fin, se estamos acercando. Dice aquí La Razón Internacional: Alemania pone a punto sus búnkeres ante una guerra global. Ellos se están preparando, y a nivel de Europa todos se están preparando para esta guerra inminente que se viene. Están dándole instructivo a toda la ciudadanía para esconderse y protegerse contra todos estos ataques en los búnkeres, donde se tienen más de 579 lugares donde se van a esconder, a proteger de todos estos ataques. Incluye muchas vías subterráneas y trenes, vías donde hay una gran área para que la gente se proteja sobre toda la reactividad y toda esta cosa, porque ellos piensan hacer un ataque con bombas a nivel nuclear. Entonces todos están en emergencia, todos están en estado de emergencia y son llamados a alerta. En Alemania se alista para la tercera guerra mundial con búnkeres y refugios de emergencia para ciudadanos, para más de 480.000 personas en búnkeres, que están a cerca de 579 búnkeres, por ahí más o menos la lista.
Todas estas cosas no nos deben asustar, porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos el pueblo de Dios iba a ser reducido. Los elegidos son una manada pequeña, así como lo dice Lucas 12:32. Cada día somos menos. No temáis, dice la palabra de Dios, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La palabra de Dios es clara, hermano. Y a veces la gente piensa que no, que ahorita mismo no tengo tiempo para la cosa de Dios, me voy a dedicar a otra cosa, y después cuando tenga tiempo me voy a dedicar a las cosas de Dios. Hermano, el tiempo es ya, es ahora. Porque muchos dirán, sí, como dice Mateo 7:21-22, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor le va a contestar así como dice Mateo 7:23. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Definitivamente, hermano, somos esa manada pequeña. Lucas 12:32 que nos menciona manada pequeña, a quien el Señor le ha placido darnos el reino, pero nosotros tenemos que estar velando como esas vírgenes prudentes. Esas de las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y la otra que fueron totalmente descuidadas, no pusieron aceite en sus cántaros, en sus lámparas, y cuando llegó el Señor, el esposo, fueron a buscar aceite porque se le había acabado, y cuando iban a regresar ya no estaba el Señor y la iglesia se había ido. Las 5 prudentes, seamos como esas prudentes, hermanos, que habla Mateo 25:10, dice así: pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Actualmente el Señor nos está dando aquí en esta enseñanza de que la mitad van a estar durmiendo. Hay que despertar esa mitad y que sea mayor el número. Dice manada pequeña. Y vamos a hablar entonces, porque el Señor va a tocar muy pronto, como dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:16-18, que el mismo Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí aprovechemos para hablar sobre estas trompetas de Dios. Pues es importante y no podemos descartar este evento que se está dando actualmente en Israel, de lo cual voy a tratar de mostrarles un video en el cual muestra el llamado que se le está haciendo al pueblo de Israel, a todos los judíos del mundo, a que regresen a Israel. Es un llamado que nadie puede desobedecer. Están llamando, el mismo Sanedrín, los mismos rabinos están llamando a que todos los judíos regresen a Israel. El retorno inminente de todos los israelitas, todos los judíos a Israel. Se está haciendo un llamado por parte del Sanedrín. ¿Y acaso será entonces de estas trompetas que se hablan la palabra de Dios, y de lo cual hay mucha confusión? Porque hay quienes confunden la trompeta que toca el Señor. El Señor toca una trompeta en el momento que se dará el rapto, y no deben confundirla con la trompeta de los juicios de Dios que se menciona en Apocalipsis 8 y 9. Apocalipsis capítulo 8 y 9, donde se mencionan las trompetas. No se debe confundir el toque a la final trompeta, o sea, la última trompeta. Y para esto tenemos que leer el libro de Números, donde podemos buscar en capítulo 10, donde se habla sobre y se hace referencia al toque, la fabricación de 2 trompetas, una a la cual la primera trompeta y la segunda trompeta o última trompeta que se sonaba, donde la primera trompeta era para alertar, en la cual el apóstol Pablo, cuando hace menciones de la final trompeta, se refería, o sea, a la segunda trompeta que se tocaría. Y estos son avisos, alertas. La primera trompeta ha sido tocada. ¿Acaso se tocó la primera trompeta? Es el llamado en el cual se sonaba la primera trompeta y se ponía en alerta a todos. Alerta, alerta. Y esto es lo que está avisando ahorita mismo en Israel. Israel está avisando de que todos los judíos tienen que regresar. Y cuando se toque la segunda trompeta, o sea, el toque de la final trompeta, la segunda trompeta era para avisar ya. Entonces se iban al ataque, a la guerra, y subían a la reunión aquí, al tabernáculo allá. Allá se concentraban todos
Entonces, esas eran las dos trompetas que se habla y a la cual hacía referencia el apóstol Pablo. Entonces tenemos que tener conocimiento sobre escatología para poder comprender esta cosa, hermano. Si tú no lo conoces, debes meterte en lo que es en la palabra de Dios y para que sepas de lo que estoy hablando. Sobre este toque de trompeta, sobre las trompetas, a la final trompeta, o sea, ya la primera trompeta ha sido sonada, hermano. ¿Y acaso no sabes que el pueblo de Israel está viviendo ahorita mismo un gran avivamiento de forma silenciosa, donde muchos judíos están siendo convertidos al cristianismo, están aceptando a Yeshua, a Jesús, como su Señor y Salvador? Miles y miles están haciendo, rindiéndose a los pies de Cristo y aceptando a Jesús como el verdadero Mesías. Y estamos viendo que todas estas cosas se están dando, pero la iglesia acá en América, donde está como en declive, en descenso, donde ya no se está evangelizando y alcanzando más almas, allá sí está creciendo en forma exponencial. Y recordemos que la palabra de Dios nos habla sobre los 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, donde ellos han sido en estos momentos seleccionados por el mismo Yeshua, por el mismo Señor Jesús, por el mismo Padre Celestial, donde están seleccionándose aquellos que van a llevar el Evangelio durante el tiempo de la tribulación, hermano. Esto es importante que lo sepa y veamos qué dice en este video, a ver qué dice esto de Sanedrín en su llamado, en el toque, como lo que hemos llamado el toque de alerta, la trompeta de la alerta, la primera trompeta. Y ya se tocará entonces la segunda trompeta. Cuando se toque la segunda trompeta, hermano, ya sabemos lo que viene. Así que, hermano, es importante que lo veamos. Veámonos. Todos los judíos de todo el mundo tienen la ineludible obligación de hacer lo que esté en sus manos para trasladarse a esta tierra. Y esto ocurre en medio del terror y también en medio de la jornada. Esto es porque, especialmente debido a lo que está sucediendo en todo el mundo y al peligro que enfrentan todos los judíos en todo el mundo, ahora es más necesario que nunca venir a Teresa Tro como los mejores, y en Paskin todos los judíos deben venir tan pronto como puedan volver a la erección. Así como hemos visto, hay muchas confusiones, hermano, sobre que no existe o sí existe el rapto. Y el rapto está descrito en la palabra de Dios, pero tú tienes que tener el conocimiento de la palabra, conocer muy profundo sobre las profecías y no confundir toda esta palabrería que están llevando a cabo los falsos maestros en las redes sociales, que tratan de disuadir y de quitarle esa gran bendición, esa promesa que el Señor nos dio que vendría por nosotros, donde el rapto lo ubican durante la fase de los sellos, o lo ubican en el tiempo de las trompetas, o lo ubican en la preira, o sea, ya al final de las copas de la ira. Y es una confusión y una contradicción que se daría si tú no conoces sobre la Escritura, porque la única postura que la Biblia apoya claramente con versículos, y no solamente haciendo doctrina de un solo versículo, sino que en diferentes partes de la Biblia lo especifica, de que es a nivel pretribulacional donde se dará el rapto de la iglesia primeramente, porque si se da en otras posiciones, dejan por fuera profecías por cumplirse, y la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Se cumple a cabalidad y no la puede dejar por fuera. Otros ubican que el rapto y la segunda venida es una sola cosa al final, y esto no es así. Y recordemos qué significa arrebatamiento. El arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo, y la segunda venida, que la tratan de confundir y unir con el arrebatamiento, es en parousia o epifanía. Esto es lo que significa segunda venida, parousia, epifanía. Y no confundir las trompetas, hermano, porque hay diferencias claras en la trompeta que se da en el arrebatamiento, que el mismo Señor la va a tocar, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, 1 Corintios 15, 51, y así como lo habla también
los juicios de la trompeta, que se habla en Apocalipsis, los que la tocan son ángeles, Apocalipsis 11:15. Hay su diferencia claramente. El Señor mismo va a tocar esta trompeta. No confundamos las trompetas, hermano. Definitivamente es importante que no confundamos que esta trompeta, porque la gente a veces nos pregunta de que si la trompeta que toca Jesús es la última, la final trompeta, o es la misma que toca la trompeta de los juicios en Apocalipsis 8 y 9. Aquí Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Estamos hablando que aquí es un ángel que toca la trompeta. Y aquí en Tesalonicenses 4:16-18, donde dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. El Señor mismo dice, con voz de mando. Entonces aquí también podemos hablar de que aquí hay salvos vivos. Salvos vivos, ¿por qué? Porque van a resucitar primero los muertos en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, dice, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea, aquí hay salvos vivos. Pero también en el tiempo de la tribulación, aquí donde se da el rapto, el arrebatamiento, comienza el periodo de los 7 años, que corresponde a la semana 70, que habla Daniel 9:27. Ese tiempo de 7 años que se divide en dos periodos, que es el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, donde aquí se van a desatar los 7 sellos, se van a tocar las 7 trompetas, se van a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Y los 4 jinetes del Apocalipsis, conocidos como el caballo blanco, como el anticristo, el caballo bermejo como la guerra, el caballo negro, así como el hambre, y el caballo amarillo como la muerte, son los 4 primeros sellos correspondientes en el periodo de la tribulación. Claramente, esto, muchos dicen que ya se abrieron los sellos, pero esto no es así, porque la iglesia está aquí. Es claramente, lo especifica Apocalipsis 5:9, cuando habla de que la iglesia está ya cantando un cántico nuevo y celebrando que Jesús abre el primer sello, hermano. O sea que la iglesia está presente cuando se abre el primer sello en los cielos. No está en la tierra ni pasando de la tribulación, como muchos piensan decir que la iglesia pasa la tribulación. Aquí en Apocalipsis 6, 9, 11 nos habla de aquellas almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay salvos, pero que murieron en el tiempo de la tribulación, que murieron y que son salvos que morirán. Y acuérdate, en el arrebatamiento se dan salvos vivos, acá se dan salvos que tendrán que morir en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, hermano. Así que definitivamente no podemos confundir estas cosas y negar lo que es el rapto y el arrebatamiento, porque hay los ejemplos que habla la palabra de Dios, así como dice Hebreos 11, 5 y 6, porque Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le atrapó su Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber guardado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos que le buscan. Hermano, es importante que sepa que no puede permitir que te roben la fe, que te quiten toda esa bienaventuranza, toda esa promesa que habla la palabra de Dios. En Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas del gusto por la fe vivirá. Es importante, hermano, que no te hagan perder la fe. Hay muchas vicisitudes, problemas, cosas que nos ahorcan, que nos asfixian. No pienses que estás solo. El Señor siempre está a tu lado, siempre y cuando tú estés invocándolo y arrepintiéndote todos los días de tu pecado. El Señor no te abandona. Él manda a sus ángeles que acampen a tu alrededor y te cuiden también, hermano. Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza. Cuando se refiere a este periodo de confianza, a vuestra confianza, habla de fe, porque de eso se trata de la fe. Creer ciegamente, con los ojos cerrados, hermano, caminar por cualquier lugar, sea en los bordes de un precipicio, y no te caerás, porque el Señor estará contigo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, dice la palabra de Dios, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 35 y 36. Muy claramente aquí dice en los versos 37 y 38, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. ¿Quién? El Señor Jesús. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere no agradará a mi alma. Definitivamente, tu espíritu, tu cuerpo, tu alma, todo deben estar en comunión, en adoración y estar velando. Así como dice 2 Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y que predique la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante, hermanos, que estemos compartiendo la palabra de Dios y alertándole al pueblo de Dios que está bien dormido, hermano, y metido en esta apostasía, hermano, que está acabando con millones de cristianos, hermano. Muchos cristianos que se acercan a la iglesia porque quieren hacerse de dinero, que quieren acercarse a la iglesia para buscar fama, para buscar reconocimiento. Hermano, definitivamente tienen sus ojos puestos en las cosas materiales, en las cosas espirituales. Es importante que reconozcas tus errores, que reconozcas que eres un pecador y te arrepientas de corazón para que el Señor ponga sus ojos y sus oídos hacia ti. Así que, hermano, no es importante, no es menos importante que tú estés claro, hermano, que las profecías se están cumpliendo y todas las señales y todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo no te distraigan, porque de una vez dejan a Dios en un segundo plano y se olvidan de las cosas de Dios. Piensan que si uno le exhorta o si uno le habla, le da un consejo a un hermano, este hermano lo toma como que, no, este hermano me tiene envidia, o este hermano se cree más que yo, o qué. No, hermano. Cuando el Señor te pone palabra, tú tienes que entregársela a tu hermano que está al lado. Si tú tienes un poco más de experiencia en la cosa de Dios, todo se hace de acuerdo como dice la palabra de Dios. No todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos piensan que pueden engañar al Señor, pero al Señor nadie le engaña, porque el Señor conoce y pesa todos los corazones y sabe las intenciones que tiene cada persona en su corazón. La palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia, así lo dice Proverbios 30, 5 y 6. Toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y hemos estado viendo que la gente saca sus frases, su eslogan, y comienzan a crear fama, buscan fama, reconocimiento, de que la gente lo reconozca, y su consejo filosófico, que ya se alejan de lo que está escrito en la palabra de Dios y no citan la palabra de Dios tal cual es, y comienzan a añadirles cosas que no están escritas o comienzan a quitarle. Y la reprensión no se deja de esperar, como lo dice Apocalipsis ya 22, 18 y 19, que donde se le advierte a aquel que le agregue qué le va a pasar y a aquel que le quite la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia, hermano, y es el escudo a los que en Él esperan. Proverbios 30, 5 y 6. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Definitivamente, hermano, el castigo de aquellos que son mentirosos es grande y es horrible. Y la palabra de Dios lo dice claramente en Apocalipsis 21:8, así dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Todo esto, hermano, que no hago esto porque me da miedo, o se le dice la palabra y dice que esta es palabra de él mismo porque me tiene envidia, porque qué sé yo, o egocentrista. No, hermano, hay que tener espíritu de discernimiento y saber cuándo Dios te está hablando, saber cuándo de Dios te está hablando, y reconocer que no somos nada, porque aquel que dice que lo sabe todo, ya comienza a crecer ese espíritu que hizo que Satanás se levantara en contra de Dios, que fue el ego, ese pecado grande, hermano, el ego humano. Cuando comienza a hablar el yo, que yo hago, que me pasa, y todo es alrededor de esa persona, es del mismo, y deja a Dios a un lado. Todo esto son gente que buscan su propio propósito, tienen sus metas,
sus ideas que quieren introducir entonces en la iglesia y que convertirla como algo que está escrito, que no está escrito en realidad. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos aquellos que solamente viven viviendo como influencers, que tratan de llamar la atención y subir TikTok, y subir en el Facebook, y subir en Instagram, y subir en YouTube, y todas estas cosas en la vista, en cuánto me ven, cuánto no me ven, cuántos views, cuántos no views, cuánto le dicen like y le dan su like, o cuánto no le dan like. Toda esta gente que están solamente fijándose en esto es porque buscan reconocimiento propio y son vanidosos, son egocentristas, hermano. No están viviendo los propósitos tal cual Dios lo ha manifestado en su palabra. Todos son abominables, son mentirosos. Y su partida, ¿cuál va a ser su fin? En el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Así lo dice la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:3 nos habla así, también dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Definitivamente aquí la palabra de Dios nos está advirtiendo y nos dice sobre ese grupo de personas que están ciegos, lo cual es el Dios de este siglo. ¿Quién es Satanás? Ese es el Dios que está reinando aquí en la tierra. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y todas estas cosas entonces a ellos les parece como locura. No le ven una coherencia según su entendimiento, según sus estudios y sus filosofías vanas, humanas, de hombre. Así, hermano, sustancialmente están siendo desviados y ya la mirada de Dios no está en ellos. Definitivamente se vuelven a realizar cosas malas y peores cada día más. Lo que pasa en el mundo es clara evidencia de la profecía de que se tendría que cumplir. En 1 Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Definitivamente, hermano, mucha gente está escuchando falsas doctrinas, falsos predicadores, personas que tienen una capacidad oratoria excelente. Son utilizados por el mismo demonio para engañar a las masas, para atraer a las iglesias y enseñarle y adoctrinarlo con una religión que no es nada buena. Se vuelven personas también religiosas, y de los estudiosos de la teología también se pierden en la palabra, entonces, porque buscan sus propósitos y lucrar con la palabra de Dios. En Tito 2:11-13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí claramente en Tito 2:11-13 lo podemos leer, y anótalo ahí, hermano. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Mucha mundanalidad metida en la iglesia ha introducido la música del mundo, la ha introducido a la iglesia. Las modas, la forma de vestirse también introducida, donde las mujeres exhiben sus cuerpos y no le dan poco a la imaginación, donde se han proclamado que son pastoras, que son apóstolas, yo no sé cómo se dice en femenino, mujeres profetas, mujeres apóstoles, no sé, hermano. La cuestión es que se meten una serie de títulos, hermano, que solamente ellos se lo asignan, ellos mismos se autonombran a sí mismos, y son gente que viven totalmente una vida mundana, donde no hay valores tampoco, ni valores morales, no hay valores para nada, hermano, y introducen esto en la iglesia, y la gente que llega a la iglesia nuevas creen que esto es así,
Ay, que mira qué iglesia más tranquila, qué chévere. No, pero hermano, tenemos que esperar en el Señor. Y en muchos de ellos ya a ellos no se les predica ni que existe el rapto y el arrebatamiento. Ellos no saben nada qué es esta cosa, hermano. No saben sobre el rapto y el arrebatamiento, no saben nada. Ah, no, porque aquel dijo que no existía, ya se conforman con eso que le dijo alguien por ahí que ni siquiera citó la Biblia. Y se comen ese cuento. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Es el regreso del Mesías, de nuestro Señor Jesús, que va a tocar la trompeta, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Él va a tocar esa trompeta con trompeta. El mismo Señor va a tocar con voz de arcángel, trompeta de Dios. Y es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y no dejen que le quiten esa bienaventuranza que habla Tito. Ese regreso, ese retorno de nuestro Señor, nuestro Mesías. Nos encontraremos con Él primeramente en el segundo cielo, ahí en las nubes. Nos vamos a encontrar con el Señor. Y no le confundan en que no existe el rapto, porque sí, la palabra de Dios habla del rapto. Que el rapto será a la mitad del periodo de la tribulación, tampoco, hermano, y tampoco al final, tampoco. O que la unan con la segunda venida en un solo periodo. No se haya engañado, hermano, no se dé engañar. Cada vez somos menos, como dice la palabra en Lucas 12:32, y lo repito, manada pequeña, no temáis. El Señor va a venir muy pronto, como dice Hebreos. Y ya lo habíamos citado, Hebreos 10, 37, 38, que Él ha de venir, vendrá y no tardará. Vendrá, mas el justo vivirá por la fe. La palabra de Dios nos dice claramente que la iglesia no estará aquí abajo en ese tiempo de la tribulación, hermano. ¿Y cómo le están enseñando eso a la iglesia? Que la iglesia va a pasar la tribulación. Apocalipsis 5:9, aquí en esta versión nos habla que cantaba un cántico nuevo diciendo. ¿Quién cantaba un cántico nuevo diciendo? La iglesia, nosotros. Lo que seremos levantados en el rapto, en el arrebatamiento, en el nombre de Jesús, que seamos tomados por dignos de escapar de estas cosas, hermano, que nos tome y ascendamos al rapto. Dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, compraste para Dios. ¿Quién derramó su sangre en la cruz del Calvario? Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y por quién? Por nosotros. Por eso con la sangre compraste para Dios, dice, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí estamos en referencia a la iglesia, no son ángeles, son unos seres celestiales los que están ahí, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, sino la iglesia de Cristo, la esposa, muy pronto. El rapto y el arrebatamiento está a las puertas, se va a dar, y el anticristo está que le pican los pies para salir, porque nosotros la iglesia lo detenemos, que estamos aquí con el Espíritu Santo de Dios, y no crean eso, hermano, que la iglesia va a pasar la ira aquí en la tierra, dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Ahí claramente, hermano. ¿Y cómo la gente se atreve a decir que no, que la iglesia va a pasar la ira de Dios aquí en la tierra? La tribulación la va a pasar aquí en la tierra. Este periodo está destinado, la última semana, que es la número 70 para Israel, donde será la tribulación, la gran persecución de los judíos para ser aniquilados, donde en la guerra del Armagedón, Jesucristo, su ángel y la iglesia, nosotros descenderemos a defender a Israel, y será atado Satanás por 1000 años y el falso profeta y el anticristo lanzado al lago de fuego. Así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia se está preparando, hermano, y sin duda es una manada pequeña, es un grupo pequeño. No piensen que va a ser solamente una iglesia en físico que tiene como 200, 300, 400 personas, 500, 1000, 1.000.000, no sé, hermano. Pero esa iglesia, la que es seleccionada y que habla en Apocalipsis, en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, los que pertenecemos a esa iglesia de Filadelfia, seremos llevados en el rapto, en el momento que se toque esa trompeta por el Señor Jesús. La iglesia de la Odisea, sin duda alguna, se va a quedar. Los que pertenezcamos a ese grupo, a ese tipo de cristianos, a ese tipo que se está limpiando su vestidura todos los días, que está arrepintiéndose de su pecado y está haciendo la obra del Señor, y que hacen el bien y siempre viven en amor, porque Dios es amor, y el que permanece en Dios, el amor está con él, y el Señor va a estar con nosotros mismos también, hermano. Así como lo dice la palabra de Dios, tenemos que vestirnos de esas vestiduras blancas, hermano. Cada día que pasa,
como dice Apocalipsis 19:14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Esa vestidura la tenemos que estar limpiando todos los días, hermanos. Que el Señor nos ayude a limpiarnos cada día más. Y solamente lo confesemos con nuestra boca, como dice Romanos 10, 9 y 10. Jesús es el Señor. Y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Definitivamente, hermanos, es vital, es importante que estudiemos la Sagrada Escritura y conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Si no conocemos los tiempos, hermanos, estamos perdidos, hermanos. El pueblo de Dios, la iglesia, está dormida y es tiempo que despierte de ese letargo, de esa somnolencia que tiene y no se le predica la palabra de Dios. Definitivamente la apostasía está metida de lleno en toda la iglesia y la iglesia está viviendo su periodo de la iglesia de la Odisea. Ven y forma parte de esa iglesia que la palabra de Dios habla en Apocalipsis como la iglesia de Filadelfia, la cual no se le hace ni un reproche y esa es la que va a recibir las coronas, hermano. Es importante que te unas a esa iglesia. Es de vital importancia. Conozcamos la diferencia en las trompetas. El toque al final de la trompeta que hablaba el apóstol Pablo. Esa alerta que está siendo llamado el pueblo de Israel a que retorne a su tierra, que hagan alía ya, de forma obligatoria casi, hermano, por orden de los rabinos que forman parte del Senedrín. Están llamando a todos que retornen a Israel, hermano. La primera trompeta que habla en número, que se llamaba y se ponía en alerta a todo el pueblo de Israel. Está a punto de tocarse la segunda trompeta, hermano. Así que habla Pablo como la trompeta al final de la trompeta. Esto hay que saber de escatología y hay que saber tener conocimiento de la palabra de Dios, de lo que le estoy diciendo, hermano. Y es importante entonces que escudriñemos la Sagrada Escritura. Ya el Señor viene, hermano. Cristo viene ya, hermano, como fue el tema del día de hoy. Cristo viene ya y la iglesia, la mayoría de la iglesia no lo sabe. ¿Acaso van a quedarse como esas 5 vírgenes que no fueron prudentes? La mitad se quedó, hermano. Eran 10 vírgenes, 5 se quedaron. Forma parte de ese grupo que nos iremos en el rapto, en el arrebatamiento que está a las puertas. Cristo viene ya, hermano, Maranata. Hasta aquí en la enseñanza del día de hoy. Comparte el link de esta enseñanza, hermano. Dale me gusta, tu like, haz tu comentario, puedes chatear en vivo en estos programas y saludar a los hermanos que son de diferentes países. Y ahí, hermano, conocer a otros hermanos. Salúdalo, compártele el link, dale me gusta, suscríbete en el canal. Recuerda que aquí no monetizamos ni hacemos mercadería de la palabra de Dios. Aquí solamente nos interesa que tú aprendas y estés alerta de los tiempos que estamos viviendo. Aquí te traemos las noticias de los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Y es importante que compartas todo esto, hermano. Comparte por mínimo a 10 de tu contacto este link y que esta palabra le llegue a muchas personas. Cada vez que tú le das tu like, me gusta, tu manito ahí, eso significa bastante para Dios porque hace que este mensaje le llegue a muchas otras personas. El algoritmo de YouTube hace que este mensaje le llegue a otras personas. Así que, shalom, shalom, alején. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo no ha venido,